Un saludo a los paisanos de Los Ángeles, California, que nos está sintonizando a través del 31.2 en la señal internacional. Y estamos abordando con los coordinadores parlamentarios del Congreso Local de Jalisco lo que habrá de ser el Congreso en esta siguiente administración, en la 60 legislatura. La pregunta quedaba, 80 ayuntamientos están confesando de una forma casi desesperada un endeudamiento no de poco, sino de muchos millones cada uno. Y en la medida de los tamaños, pues esa es la magnitud. ¿Qué va a hacer el Congreso con esto para ayudarlos y también, pues, por qué no decirlo, buscar sancionar, ¿no?, a estos funcionarios que aplicaron negligentemente la administración? Oye, a mí, si me permite, me gustaría hacer un comentario sobre lo que estaba discutiendo antes del corte. Yo creo que, y para contestar también la pregunta, yo creo que la pluralidad del Congreso, de este Congreso, es una fortaleza. Es decir, el hecho de que ninguna fracción por sí sola tenga mayoría absoluta o mucho menos mayoría calificada es un incentivo para generar acuerdos sobre diversos temas. Y también me parece que es muy sano que el partido de quien seguramente será gobernador electo, seguramente porque hay un juicio todavía en curso, no tenga por sí sola mayoría. Es decir, esto es lo que se conoce como un gobierno dividido. Me parece que es hasta cierto punto un mito el hecho de que los gobiernos divididos terminan obstaculizando al gobernador. Hace relativamente poco, un panista connotado, lamentablemente fallecido, Alonso Lujambio, publicó un texto de estudios sobre los gobiernos divididos en México. La conclusión era sorprendente, es decir, los gobiernos divididos terminan siendo mucho más productivos que los gobiernos unificados. Es decir, aquellos gobiernos donde el gobernador por sí solo tiene absoluta mayoría, porque genera esquemas de corresponsabilidad distintos, porque existe diálogo entre los poderes públicos, porque se puede avanzar en temas mucho más sensibles para la sociedad y porque hay una competencia natural entre las fuerzas políticas. De tal suerte que yo lo que creo es que esta composición actual de la legislatura permite y permitirá seguramente eso. En el tema particular de la deuda municipal, yo simplemente lo que diría es, necesitamos reconocer que las administraciones municipales salientes, muchas de ellas, cometieron abusos exorbitantes. Y hay de todos los partidos. De todos los partidos. Dejaron los municipios en ruina prácticamente, a grado tal de que no pueden prestar sus servicios públicos más elementales. Frente a esto hay varias alternativas. Una de las alternativas que se ha puesto sobre la mesa es el tema de contratar una deuda, de adquirir una deuda y entonces fondear a estos municipios. Sin embargo, yo ahí tengo mis reservas sobre esta solución, entre comillas, porque lo único que estamos haciendo es premiar las malas administraciones y salvándoles el pellejo a las administraciones anteriores. Esto no significa reconocer que muchos municipios no estén en una grave situación. De tal suerte que lo que yo creo inicialmente, a reserva de platicarlo a profundidad, es que necesitamos encontrar un esquema en donde las administraciones municipales se comprometan a lo que se está comprometiendo, por ejemplo, el Congreso, a reducir la nómina, a eliminar gastos innecesarios, a hacer mucho más eficientes sus recursos y paralelamente poder construir salidas a la problemática. De otra manera, no va a funcionar. Tienen que haber compromisos para atacar la deuda. Así como en el Congreso estamos hablando de un plan de austeridad, hay que decirle a los municipios qué se están comprometiendo a hacer. Si van a tener la misma nómina y si van a tener los mismos gastos y si no hay ningún tipo de compromisos de recaudación, de reorganización, de reestructuración, va a ser muy complicado y la deuda nomás lo único que va a generar es alargar un poquito más la agonía de los municipios. Si me permites, hay dos temas fundamentales en el aspecto de la deuda. Primero, asumiendo que endeudarse públicamente no es necesariamente nocivo, hay que ver en qué se empleó el producto de la deuda. Porque si se pide que es para pavimentos y de repente no hay pavimentos o estos se compran a sobreprecios, evidentemente hay un cochupo que tenemos que ir a atender y a castigar, a observar. Pero y además, si se sobreendeuda, nuestro grupo parlamentario va a llevar una propuesta con mis colegas a que exista un límite del endeudamiento. Es decir, y eso lo entiende siguiendo la analogía de la casa, de la economía casera. Tú sabes hasta cuánto te puedes endeudar, dices, hasta tal, y vas pagando tus mensualidades, ya sea de la tarjeta, ya sea de tus abonos, ya sea de la tanda, sabes hasta dónde te puedes endeudar.
hubo muchos municipios que cayeron en un exceso trepidante. ¿Por qué? Porque tuvieron una deuda más allá de lo que podían sostener en el mediano plazo. Y en esos tenemos que ir a atender a ver para qué están empleando el producto de su deuda. Qué bueno que haya deuda para obras, para crecimiento, para algo que sea tangible para los ciudadanos. De hecho, para eso lo permite la deuda, para obra pública, no para gasto corriente. Pero en donde no emplearon Pero hay muchos la deuda que, en bueno. lo que debe de ser, ahí sí tenemos que castigarlos. Y por eso está la Comisión de Vigilancia de Responsabilidades y tenemos que entender a un órgano nuevo de fiscalización. Ustedes son los garantes de la administración pública, por así decirlo, ¿no? Son los capaces de sancionarla, señalarla y, perdón, no de castigarla, pero sí de decir hay castigo para alguien. La pregunta es, ¿la impunidad seguirá siendo la cantaleta de todos los luchadores y de los que piden que se castiguen a los que efectúan negligencia, o podrá ser también una nueva visión? Dejo la pregunta, ¿será la negligencia de nueva cuenta en los gobiernos municipales, estatales, ¿no?, la regla o tendrá que ser la excepción? Vamos a ir a una pausa y regresamos.